Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que créanme, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en particular, en la vida y los rumores alrededor de dos de las estrellas más grandes, Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. El título lo dice todo, Burak Ozçivit y Neslihan Atagül amor secreto, descubre la verdad impactante. ¿Les pica la curiosidad? A mí también. Y es que, como saben, las historias de amor en la pantalla a veces, y digo a veces, se trasladan a la vida real. Y bueno, cuando hablamos de dos actores con tanta química y fama como Burak y Neslihan, los rumores son inevitables. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, noticias de celebridades y todo lo que les interese. Contamos con ustedes. Ahora sí, arranquemos. Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. ¿Qué podemos decir de ellos? Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca, y con razón. Burak, conocido por su papel de Vali Bey en El Sultán y por protagonizar Karasevda, junto a la misma Neslihan, y Neslihan, una actriz talentosísima que nos ha conquistado con su actuación en series como Karasevda y Fatih Arville. Ambos son guapos, exitosos, con una carrera envidiable y por supuesto con una legión de fans que los adoran. Y como era de esperar, las especulaciones sobre su relación no se hicieron esperar. La chispa entre ellos, la química que irradiaban en Karasevda, era innegable. Era de esas conexiones que se sentían a través de la pantalla, que te hacían creer en el amor verdadero. ¿Y qué pasa cuando dos personas interpretan una historia de amor tan intensa? Pues que el público, la prensa y por supuesto, los propios fans, empiezan a fantasear con que esa magia se traslade a la vida real. Y ahí es donde entramos nosotros, a investigar y a descubrir qué hay de cierto en todos estos rumores. Para entender la magnitud de los rumores que envolvieron a Burak y Neslihan, es esencial sumergirnos en el contexto de Karasevda. La serie, emitida entre 2015 y 2017, fue un auténtico fenómeno. No solo arrasó en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países alrededor del mundo. La historia de Kemal y Nihan, sus protagonistas, resonó profundamente en el corazón de los espectadores. La trama, llena de drama, pasión y obstáculos, mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos semana tras semana. Pero más allá de la historia en sí, la química entre Burak y Neslihan fue el ingrediente secreto del éxito. La conexión entre Kemal y Nihan era palpante. Cada mirada, cada roce, cada escena compartida transmitía una intensidad emocional que traspasaba la pantalla. Los fans, cautivados por esta conexión, comenzaron a analizar minuciosamente cada interacción entre los actores, tanto dentro como fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Fotos y vídeos de los rodajes de eventos promocionales y de momentos aparentemente casuales eran diseccionados y debatidos con avidez. Cada detalle, desde la forma en que se miraban hasta la manera en que se tomaban de la mano, era interpretado como una posible señal de un romance secreto. Los foros y comunidades online dedicados a las series turcas se llenaron de teorías y conjeturas. Los fans crearon montajes de fotos, analizaron las expresiones faciales de los actores, y escribieron fanfics que imaginaban una historia de amor real entre Burak y Neslihan. La pasión de los seguidores era tal, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. La gente quería creer en el amor que veían en pantalla, y la idea de que ese amor existiera también fuera de la serie era irresistible. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y sensacionalistas, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Portales de noticias, revistas del corazón y programas de televisión dedicaron amplios espacios a analizar la posible relación entre los actores. Se publicaron artículos que exploraban la compatibilidad de los signos zodiacales de Burak y Neslihan, se entrevistó a expertos en lenguaje corporal que analizaban las imágenes de los actores, y se especuló sobre cada movimiento que hacían. Las fuentes de información, a menudo anónimas, alimentaban la rumorología. Se filtraban supuestas conversaciones, se difundían anécdotas sobre el comportamiento de los actores en el set, y se creaban narrativas que sugerían una creciente atracción entre ellos. Se decía que Burak y Neslihan eran inseparables, que pasaban horas juntos fuera de las grabaciones, y que la tensión entre ellos era palpable.
Los paparazzis, siempre al acecho, intentaban capturar cualquier imagen que pudiera confirmar o desmentir los rumores, alimentan aún más la expectación y la curiosidad del público. En este torbellino mediático, la popularidad de Burak y Neslihan creció exponencialmente. Ambos actores se convirtieron en figuras icónicas de la televisión turca, y sus carreras se dispararon. Los contratos publicitarios, las propuestas cinematográficas y las apariciones públicas se multiplicaron. Sin embargo, esta fama conllevaba una intensa presión, ya que cada paso que daban era analizado y juzgado por el público y la prensa. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho más compleja. Aunque la química en pantalla entre Burak y Neslihan era innegable, ambos tenían sus propias vidas y relaciones sentimentales. Burak estaba comprometido con Fariye Evcen, una actriz turca muy conocida y respetada. Su relación era pública y contaba con el apoyo de sus fans. Neslihan, por su parte, estaba saliendo con Kadir Doğulu, también actor, con quien tenía una relación estable y duradera. La existencia de estas relaciones no detuvo los rumores, sino que les dio un giro inesperado. La prensa y los fans comenzaron a especular sobre posibles infidelidades y triángulos amorosos. Se insinuó que Burak y Neslihan podrían estar sintiendo algo más que amistad, y que sus respectivas parejas podrían estar sufriendo por ello. Estas acusaciones, por supuesto, carecían de fundamento, pero alimentaron aún más el interés del público y la prensa. En medio de toda esta especulación, los propios actores mantuvieron una postura profesional y discreta. Nunca confirmaron ni negaron los rumores de forma explícita. Siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro y con sus respectivas parejas. En las entrevistas destacaban la importancia de su amistad y la complicidad que tenían en el trabajo, pero evitaban entrar en detalles sobre una posible relación amorosa. Esta estrategia, que podría interpretarse como una forma de proteger su vida privada, también alimentó la curiosidad del público. Al no dar una respuesta definitiva, mantenían el misterio y la expectación. La gente se preguntaba qué era lo que realmente ocurría entre ellos, y la incertidumbre los mantenía enganchados a la historia. La situación se volvió aún más intensa cuando Burak y Fariye anunciaron su compromiso y posteriormente su matrimonio. La boda fue un evento mediático a gran escala. La ceremonia, que se celebró en un ambiente de ensueño, fue seguida por millones de personas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El público estaba muy pendiente de cada detalle, desde el vestido de novia hasta la lista de invitados. La presencia de Neslihan en la boda de Burak fue especialmente comentada. Las fotos de la actriz, sonriendo y posando junto a la pareja, fueron interpretadas de muchas maneras diferentes. Algunos vieron en ellas una demostración de profesionalismo y madurez, una prueba de que la amistad y el respeto podían prevalecer por encima de los rumores y las especulaciones. Otros, en cambio, seguían buscando señales de un amor secreto, de una tristeza oculta tras la sonrisa. La forma en que Neslihan interactuó con Burak y Fariye durante la boda fue analizada con lupa. Los expertos en lenguaje corporal examinaron cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada. Las redes sociales se llenaron de comentarios y debates sobre la actitud de Neslihan, y se crearon teorías sobre sus verdaderas emociones. La boda, lejos de poner fin a los rumores, los avivó aún más. Después de la boda de Burak, el tema de una posible relación entre él y Neslihan fue perdiendo fuerza gradualmente. La vida, con sus acontecimientos y sus nuevas historias, se encargó de diluir el interés del público. Los medios de comunicación, siempre en busca de nuevas noticias, centraron su atención en otros temas y en otras celebridades. Sin embargo, la magia de Karasevda y la química entre Burak y Neslihan seguían siendo recordadas por los fans. La serie se seguía emitiendo en diferentes países, y cada vez que se repetía una escena romántica entre Kemal y Nihan, los seguidores volvían a revivir la emoción y la intriga del pasado. Cualquier encuentro público o foto juntos de los actores volvía a despertar la curiosidad y a alimentar los rumores. A día de hoy, ambos actores están casados y tienen sus propias familias. Burak y Fariye han formado un hogar y tienen hijos, al igual que Neslihan y Kadir. Sus vidas han tomado caminos diferentes, pero la especulación sobre un posible amor secreto entre ellos persistirá siempre. La idea de que dos personas con tanta química en pantalla pudieran haber tenido una relación sentimental en la vida real es un tema que sigue fascinando a muchos. La realidad es que nunca sabremos con certeza si hubo algo más que amistad y compañerismo en el set de Karasevda. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales,
que dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans, y que nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla. La magia de la fic. La pasión de los personajes y la química innegable entre los actores crearon un mito que perdura en el tiempo. La historia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagul es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede fusionar la ficción con la realidad, y cómo los fans pueden involucrarse emocionalmente en las vidas de sus ídolos. Los rumores, las especulaciones y la incertidumbre son elementos inherentes a la fama y a la popularidad. Lo importante es recordar que, más allá de las historias y los rumores, son seres humanos con sus propios sentimientos, sus amores y sus decisiones. Y ahora, para concluir, podemos decir que la verdad sobre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul y su posible amor secreto es algo que probablemente nunca sabremos a ciencia cierta. Los rumores, las especulaciones, la magia de la pantalla y la química innegable entre ellos alimentan la fantasía de muchos. Lo importante es recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus amores y sus decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Burak y Neslihan. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que hubo algo más entre ellos, o simplemente fue una buena actuación? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha entretenido, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta entonces. Chao.